RJ입니다. Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. Hoy hablaremos de los momentos Namjoon en BTS In The SOP del episodio 1, el cual quiero nombrar el episodio Namjoon-a. Ya van a ver por qué. Este nuevo programa propone a los miembros hacer cosas que no pudieron hacer por estar demasiado ocupados, y también se plantea la oportunidad de probar cosas nuevas en un lugar rodeado del río Bukhan y montañas verdes. El staff los reúne para que platiquen sobre las cosas que van a necesitar para hacer más placentera su estadía, y en primera instancia les consultan qué comida en especial les gustaría, por lo que Seokjin aprovecha para solicitar una pecera como las de los restaurantes. Y por favor observen cómo Namjoon se acomoda para poder prestar toda su atención a Seokjin. 수족관 같은 거 혹시 이렇게 횟집감에 있는 수족관 있잖아요. Mencionan que entre las peticiones alguien solicitó un lienzo y rápidamente dejan saber que fue Suga, quien confirma que solicitó un lienzo talla 200. 캔버스를 준비해달라고 슈가요. 200호 준비. 200호? Entonces Seokjin pregunta si también puede tener un lienzo para poder pintar con Yeonji. 저도 윤기랑 같이 하게 하나 더 준비해 줄 수 있나요? Yeonji dice que ya había intentado pintar en un lienzo talla 100, por lo que ahora quiere uno talla 200. Y Seokjin dice que él quiere entonces probar con uno de 100. 그려보니까 200호 할 만하겠더라고. 저는 100호로 해주세요. Hobby dice que leerá libros con Namjoon, pues cree que si se sienta junto a él probablemente querrá leer. Namjoon le dice que no sabe qué libros le gustan, y entre risas Hobby le contesta que él tampoco sabe. 너의 성향이 모르겠다. 전혀 독서적 취향. 나도 한번 가봐. Namjoon consulta al staff si pueden conseguir lienzos más pequeños. Al parecer no quiere quedar fuera de esa actividad. 캔버스 조그만한 것도 좀 몇 개 사줄 수 있어요? 장난하게. 뭐 저긴 제대로 하고. Camino a la casa en el bosque, tuvimos a Namjoon y Jungkook compartiendo el auto, con la grata sorpresa del nacimiento de una posible canción de Cookie. 이렇게 하는 거예요. 괜찮지? 이뻐요. Y por otro lado, el equipo Sim disfrutando del viaje con buena música. 야, 이 노래가 확실히 드라이브 송이긴 한가벼. Inmediatamente después de bajarse del auto, los chicos empiezan a recorrer el hermoso lugar y nuestro amado Namjoon comienza a platicar y reír amenamente. Entonces Seokjin dice: lo diré ahora, soy un experto en ping pong, pero nadie le presta atención y continúan el recorrido. 지휘할게. 나 탁구 고수야. Así que Seokjin consulta a Namjoon. Namjoon-a, ¿sabes jugar al ping pong? ¿Te dije que soy un maestro de ping pong? Y Namjoon le responde: Hyun, todos sabemos lo buenos que somos. Y Seokjin recalca: soy un experto. 남준아 탁구 칠 줄 아냐? Continúan observando todo el lugar y se van encontrando con las peticiones de cada miembro, como el saco de boxeo de Jungkook y otros equipos deportivos. Y Seokjin dice: Namjoon-a, pedí todo esto, refiriéndose al equipo de ping pong. 남준아 내가 다 요구했지. 근데 왜 이렇게 낮아? 왜 이렇게 낮아? Al encontrarse con un balón de fútbol, Seokjin dice: Namjoon-a, ¿te dije que soy un jugador experto de fútbol? Namjoon le responde que es la primera vez que escucha eso, y Seokjin le dice: ¿sabes por qué? Porque no lo soy, y ríe fuertemente. 남준아 내가 축구 고수라고 얘기했었냐? 형님, 처음 들어요. 그건 안 했어. 왜냐면 고수가 아니거든. 처음 들어요, 형님. Seokjin se sorprende al ver la gran pecera que solicitó. 야! 정국아! 광어랑 우럭! 이거 뜨는 거야. También se encuentran con un fogón que funciona con leña y mencionan: alguien solicitó leña y se ofreció a cortarla. Entonces Namjoon dice: el que quería cortar leña que levante su mano. Y Seokjin dice entre risas: Namjoon-a, lo siento, fui yo. 잡혀고 싶은 사람 손 들어. 야 미안하다. 씨 나였다. Seokjin y Suga se sientan a la mesa mientras los demás juegan al fútbol. 자, 나 키퍼. 얘들아 이쪽으로 와. Luego Namjoon se sienta junto a Seokjin y platican de lo que van a preparar, pero después Namjoon camina hacia el equipo deportivo y Suga y Cookie empiezan a cocinar. 여기 사는 사람 같아.
야, 우리 몇 개 먹을 거예요? Seokjin se levanta para ir a buscar a Namjoon. Lo llama Namjoona, Namjoona y le dice, ¿te dije que soy un maestro del ping pong? 남준아, 남준아, 내가 탁구 고수라고 얘기했던가? Hasta los editores mencionan que Kim Seokjin ha dicho esto 100 veces, pero Namjoon parece no molestarle y solo le dice, muéstrame. 남준아, 혼날 준비 다 됐냐? 아, 형. 보여주세요. Empiezan a colocar la mesa de ping pong para que finalmente podamos ver en acción al maestro Kim Seokjin, pero tienen dificultades para colocar la red. Entonces llega Jimin para ayudarles. 아니 이렇게 하고 보세요. 빠졌는데? 여기다가 이제 야, 꽂으면 되는 거예요. 똑똑하다 너. Una vez armada la mesa, Seokjin le dice, Namjoona, ¿te dije que soy un maestro de ping pong? Y Namjoon le responde que lo ha dicho decenas de veces. 남준아, 내가 탁구 고수라고 얘기했던가? Listos para empezar a jugar y con raqueta en mano, Seokjin insiste, Namjoon, ¿te dije que soy un maestro del ping pong? Namjoon solo responde que sí. Y Seokjin pregunta, ¿cuántas veces? Y Namjoon le contesta aproximadamente decenas de veces. 남준아, 내가 탁구 고수라고 얘기했었나? 네. 몇 번? 지금 한 수십 번? 오케이. Seokjin no se cansa y nuevamente dice, 남준아, 내가 고수라고 얘기했나? 남준아, 형이 고수라고 얘기했나? 잘 모르겠네. pero el protagonista de tan esperado partido de ping pong es el viento, que lleva la pelota donde quiere, aunque al parecer eso hace que los chicos se diviertan aún más. 바람이. 아니, 공이 오자마자. Seokjin demuestra que efectivamente es un maestro de ping pong y gana la partida. Y entonces juega con Jimin. Seokjin continúa ganando y claramente sabemos a quién apoya Namjoon. 영패 가겠는데? 오, 엣지! 오, 엣지! 지민아. 7대0. Seokjin no puede evitar las bromas durante el juego y Namjoon se divierte con cada una de ellas. 마지막입니다. Jimin pierde y Namjoon toma la raqueta para una nueva partida con Seokjin, pero Jimin quiere seguir jugando, así que Seokjin le da su lugar y dice, ustedes aficionados pasen un buen rato, y se convierte ahora en el espectador. 자, 재도전 가시죠, 형님. 이번 제가 밑에서 아 치겠습니다. 패자부 할 때는 형이랑 나랑. 아, 그래. 허접들끼리 잘해봐라. El juego termina repentinamente pues la comida está lista y los chicos corren a la mesa. 오케이! 5대3, 지민이 꼴찌! Todos disfrutan juntos de la comida y de la plática. Entonces Seokjin consulta, ¿quién quiere hacer un campeonato de ping pong? Y rápidamente Namjoon responde, yo, juguemos otra vez. 탁구 재왕전 하실 분 구합니다. 저. 형님, 아까 다시 한번 가릅시다. Luego de eso, Seokjin y Namjoon realizan actividades por separado, pero en el detrás de cámaras nuestro amado Namjin se reunió una vez más para jugar otra partida de ping pong. Y lo primero que escuchamos es a Seokjin diciendo, Namjoon, prepárate, y Namjoon responde, hablemos después que ganes. Y Seokjin insiste, Namjoon, ya soy el campeón. 뭐해, 남준아? 여기서 일단 이기고 얘기하세요, 형님. 남준아, 이미 챔피언은 난데. El partido comienza y al primer error de Namjoon, Seokjin le dice, vamos Namjoon. 이거 아니지, 남준아. 형님, 쳐야죠. 무슨 소리야. Continúan jugando y al parecer es todo lo que Seokjin puede decir. Namjoon. 남준아, 각오해. 2대2 남준아. 자자자자자자자. 아, 남준아. Namjoon huye de las bromas de Seokjin una vez que ha perdido la partida y se cierra el programa con Seokjin llamándolo Namjoon. 남준아. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Namjin. 아직도 여전히 난 손키스를 하네요.